hoy nos toca el capítulo número 12 del libro de Nehemías. El capítulo número 12 del libro de Nehemías. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Sacerdotes y Levitas. Dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Yesua, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluk, Atús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amok, Hilcías y Jedaías. Estos eran los principales de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bagbuquías y Unis, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiacín, y Joiacín engendró a Eliasid, y a Eliasid engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadua. Y en los días de Joacín, los sacerdotes jefes de familia fueron de Seraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulán, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arín, Anna, de Meroiot, Elcoi, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abías, Sicri, de Miriamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salaí, Calaí, de Amok, Eber, de Hilcías, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasid, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonatán, hijo de Eliasab. Los principales de los levitas: Asabías, Serebías, Jesua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, y guardando su turno. Matanías, Bagbuquías, Abadías, Mesulán, Talmón y Acud, guardas, eran porteros para la guardia a la entrada de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesua, hijo de Josadat, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Vamos aquí a detenernos un momentico. Gloria a Dios. Dice sacerdotes y levitas. Tenemos que recordar algo, ¿no?, que estuvimos leyendo durante los devocionales pasados también. Recuerden que todo esto ha sido un proceso. Y si nos ponemos a meditar, ¿verdad?, ese proceso que ellos vivieron, desde el momento que el enemigo destruyó la ciudad, el templo de Dios, hasta llegar a este punto que ya prácticamente ya cada uno ya había sido asignado, los estaban, mejor dicho, asignando los puestos para ya
comenzar a trabajar, a funcionar, a servirle al Señor. O sea, desde el punto que ya están siendo ya ubicados para el servicio del Señor, al punto atrás, cuando el enemigo había destruido la ciudad, los muros, la casa de Dios, entre esos dos puntos, todo fue un proceso. Entonces vamos a meditar un momento que ese proceso que pasó aquí en los tiempos bíblicos, en la Biblia, es un proceso que hoy en día el ser humano vive, o sea, el hijo de Dios, cuando pasa también este proceso como aquí está en los tiempos bíblicos. Es lo mismo, es ese mismo proceso. Entonces vemos, como también decíamos, ¿verdad? Que recuerden cuando los reyes, el pueblo obedecía, el Señor bendecía la ciudad, el pueblo. El Señor estaba con ellos, el Señor los defendía, el Señor les daba la victoria en todo. Cuando ellos a veces perdían una guerra, era porque había un pecado, porque había desobediencia. Pero cuando la persona caminaba recta delante de Dios, ellos iban de victoria en victoria, como dice la Biblia, que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero si uno está en obediencia. No crea usted que Dios le va a llevar de victoria en victoria, así usted lo declare las 24 horas del día, pero si usted no está alineado a la palabra, si usted está en desobediencia, usted no crea que Dios lo va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Tenemos que estar claros en eso. Dios protege y está con los que son obedientes. Dios defiende y está con los que viven la palabra. Tenemos que entender eso. Porque hay mucha gente declarando palabra, creyendo que Dios está con él, creyendo que Dios va a esto y aquello, pero vive la vida a su manera, muy alejado a la Escritura. Entonces vimos que ellos, cuando el enemigo vino por la desobediencia, por ellos querer vivir la vida a su manera, por no obedecer, no alinearse a la ley, que eran los estatutos, pues la palabra de Dios. En ese tiempo, ¿qué era lo primero que pasaba? El enemigo se levantaba. Y el enemigo anda como león rugiente, igualito que hoy en día, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar el enemigo? A quien tenga esas murallas destruidas, así como las tuvo en este momento, en este tiempo Jerusalén. Cuando las murallas están por el piso, el enemigo de una vez entra. Y él no va a entrar para darle besitos, no, él va a entrar para destruir. Dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. O sea que las murallas caídas, el enemigo entra y da duro. Da duro en el matrimonio, da duro en los hijos, todo, en todas las áreas de la vida de la persona. Le da durísimo. ¿Por qué? Porque están las murallas caídas, que son las murallas de protección de Dios. Y esas murallas están arriba cuando la persona está en obediencia. Cuando la persona peca y se abre una brecha. Pero si la persona se pone a cuenta rápido, cierra esa puerta, esa brecha se vuelve a restablecer, como quien dice. Entonces, claro que hay una protección de Dios alrededor de nosotros. Y esa protección a veces se quita cuando Dios va a probar a la persona. Hay tiempos de prueba donde Dios pasa a la persona por desierto, por prueba, como pasó en el caso de Job. Recuerden que la Biblia dice que Job era un hombre justo, pero Dios lo probó. Y en el momento de Dios lo probó, Dios le dio allí permiso al enemigo para hacer cosas en contra de él, porque lo iba a probar. Entonces vemos que cuando vienen esos tiempos de prueba y eso, bueno, ahí el enemigo entra, pero es porque es permitido por Dios para que la persona sea probada. No porque haya pecado, no porque haya hecho algo malo, sino sencillamente porque son tiempos de prueba. Entonces vemos que después que hubo la destrucción, que se destruyó la muralla, la ciudad, la casa de Dios, y el pueblo volvía a buscar a Dios, volvía a clamar a Dios, vemos que Dios venía y enviaba un libertador, Dios venía, tocaba corazones, y Dios pues perdonaba, y volvía nuevamente a sanar, a restaurar. Y aquí vimos que lo primero que ellos hicieron, que estaban, acuérdense que se habían ido, el enemigo se los había llevado también cautivos, los que estaban en cautiverio en otras ciudades, en otros países, ellos regresaron.
a Jerusalén. ¿Para qué? Primero, fíjense en qué se enfocan. Primero, para reconstruir lo que estaba dañado, lo que estaba destruido. Para reconstruir lo que está dañado y lo que estaba construido. Después que ellos se comenzaron ahí a reconstruir las murallas del templo, también vieron después que muchos de los que habían vuelto, de los que estaban cautivos, se habían casado con esas mujeres de esas otras naciones, que eso lo había prohibido Dios, pero ellos se habían emparentado, buscando, se unieron a esas mujeres y aparte de eso tuvieron también hijos. Después que hicieron ellos, como estaban en ese proceso de venir a reconstruir, ellos sabían que lo que habían hecho mientras estaban en pecado, que estaban en las otras naciones en cautiverio, ellos sabían que eso estaba mal, que era pecado delante de Dios. Y ellos hicieron un pacto para comenzar a hacer lo que a Dios le agradaba, para comenzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Para arreglar el problema, enviaron a las mujeres, sus hijos, a las naciones de ellos. Lo cierto es que ellos arreglaron, vamos a decir, su pecado. Lo que ellos hicieron mal, que sabían que ofendía a Dios, ellos arreglaron eso para comenzar a hacer lo recto delante de Dios. Trabajaron en la reconstrucción y después que ellos culminaron, y en ese proceso recuerden que el enemigo se les levantó, porque siempre el enemigo se levanta cuando uno está haciendo lo correcto, que uno quiere hacer lo agradable delante de Dios, el enemigo siempre se va a levantar. Pero a la final que Dios dio la victoria y ellos terminaron. Y después que terminaron, fíjense cómo se estaban ya organizando. Gente de ellos se iban a quedar viviendo allí en Jerusalén, otra gente iban a estar allí viviendo en los alrededores. Fíjense cómo estaban todo organizando para ya ellos comenzar pues sus actividades en la casa de Dios. Estaban acomodando allí los cantores, los porteros. Estaban ya organizando todo para que comenzara a funcionar todo como se debe. Y este proceso, les estoy explicando este proceso, porque ese proceso es el mismo que hoy en día, vamos a decir, espiritualmente también nosotros vivimos. Ellos lo hicieron de una manera física, pero ese mismo proceso también nosotros como hijos ya de Dios hay que pasarlo. Cuando a veces la persona, ¿verdad? Esa hijo, esa hija de Dios vive tiempos terribles, tiempos que de repente flaqueó, de repente se apartó, de repente muchas situaciones vivió en su casa, su matrimonio, sus hijos, su hogar. Eso vamos a llevarlo a nivel de hogar, se puede llevar a nivel de ciudad, porque el de ellos fue a nivel de ciudad, pero también de hogar. Entonces vemos que es lo primero que tienen que hacer cuando ya uno entra así, que reconoce y sabe que pues que ya uno no puede seguir así, que uno tiene que cambiar su vida, que uno tiene que alinear la vida de uno a la palabra que uno tiene que alinear la vida a la palabra del Señor. Cuando ya uno reconoce que uno necesita la ayuda de Dios y que ya uno no puede vivir la vida a la manera de uno, sino que uno tiene que obedecer a Dios en todas las cosas. Uno tiene que comenzar a trabajar ¿qué? En la restauración. ¿En la restauración de qué? De las murallas, como estuvimos enseñando. Ellos trabajaron en la restauración de las murallas y vimos cómo ellos trabajaban en reconstruir las murallas que quedaban también frente de su casa. O sea que uno tiene que trabajar, hay murallas que es personal alrededor de uno y murallas que es alrededor del hogar. Entonces uno, cuando ya uno reconoce de que uno necesita de Dios, que uno tiene que acomodar su vida delante de Dios y el hogar también, uno empieza a trabajar en la reconstrucción de esas murallas. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que examinar su vida, la vida personal de uno, de ese hijo y esa hija de Dios. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu andar? ¿En qué estás fallando a Dios? ¿En qué estás pecando contra Dios? ¿Qué estás haciendo que está ofendiendo a Dios? Como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo estoy amando a Dios como Dios lo está exigiendo. Chequear en cada área de mi vida si hay idolatría.
Chequear si estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. Si yo estoy cumpliendo los mandamientos, los estatutos, lo que Dios pide en su palabra. Y comenzar a trabajar en esa restauración, porque cada desobediencia que una persona tenga, ya es allí el muro dañado, una brecha, y el enemigo se mete por allí. Tengo problemas la persona tiene problemas de ira, de enojo, le gusta mucho pelear, criticar, murmurar. Todo eso la persona tiene que ir trabajando en la reconstrucción del muro. ¿Qué quiere decir eso? Ir arreglando esas áreas que necesitan ser arregladas, cambiadas, transformadas. Eso es su enfoque, el principal. Todo es un proceso, pero todo tiene que ir, cada cosa en su lugar. Primero, reconocer que estamos mal, que necesitamos al Señor. Y segundo, comenzar a reconstruir esos muros. Primero, tengo que enfocarme a la persona tiene que enfocarse a reconstruir su muro personal de su propia vida, su vida espiritual. Alinearse a la palabra, que sea cristiana de verdad, no de boca. Si tengo problemas de decir mentiras, ahí la persona tiene que arrepentirse y tiene que apartarse de la mentira. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces la persona tiene que ir trabajando en reconstruir sus muros personales para después comenzar a reconstruir los muros de su hogar, de su casa. Tiene que chequear si sus hijos están ofendiendo a Dios, si sus hijos están abriendo puertas. Verificar cada área de la casa y ver dónde están esas brechas y comenzar a trabajar en eso. Y vemos que así hizo el pueblo de Israel. Comenzó a reconstruir ya de forma literal esos muros, la casa de Dios. Ellos mismos vieron, empezaron donde ellos mismos personal tenían esos muros caídos, que había muchos que se habían casado con mujeres de los pueblos paganos, y arreglaron ese problema. Porque ellos sabían que delante de Dios ellos tenían que caminar vidas rectas, tenían que mantener vidas íntegras. Entonces lo primero para nosotros restaurar nuestros muros, que es la protección de Dios, nosotros tenemos que velar, ver de que nosotros estemos caminando recto delante de Dios. Si hay áreas que tenemos que cambiar, tenemos que trabajar en eso, para que esos muros se levanten. Y en medio de ese proceso sabemos que el enemigo se va a levantar. Ahí vimos cómo el enemigo se le levantó al pueblo de Israel. Se le levantó. Pero uno tiene que perseverar. Porque cuando el enemigo ve que la persona quiere buscar más de Dios, hacer las cosas mejor cada día, claro que se va a levantar el enemigo. Pero si usted persevera, el Señor le va a dar la victoria. Ahí vimos cómo el enemigo se le levantó para que ellos dejaran esa obra, para que no siguieran restaurando los muros, para que no siguieran. Y a la final, Dios les dio la victoria, porque ellos restauraron, arreglaron todo. La casa de Dios, los muros, todo. O sea que vivieron cosas, claro que viven cosas, como nosotros hoy en día también vivimos cosas. Pero cada quien tiene que tener sus experiencias, cada quien va a vivir su propia vivencia. Y la gente tiene que clamar a Dios, tiene que buscarle a Dios. La gente tiene que hacerlo. Entonces vemos que ya después de hacer todo eso, se arrepintieron, ellos se humillaron, hasta hicieron ayuno para reconocer que ellos habían pecado delante de Dios, todo eso. Hubo un arrepentimiento de parte de ellos. Restauraron los muros, la casa de Dios, todo. Y a la final ahorita estamos leyendo, están pues acomodando cada quien en su sitio en la casa de Dios para restablecer la casa de Dios ya con la gente allí sirviéndole a Dios. Entonces vemos que todo es un proceso y que, fíjense, muchas veces hoy en día, ¿verdad? De repente una persona lo que está es desesperada, que quiere trabajar para Dios, quiere hacer esto, quiere aquello, pero tiene los muros caídos. La persona que quiere hacer esto, no quiere salir, quiere bichar esto, no que quiere visitar, quiere orar por los enfermos, quiere liberar, pero tiene los muros caídos. Por eso también vemos por qué pasan tantas cosas terribles.
dentro de las congregaciones o por qué pasa tantas cosas terribles en las personas. Como dice Eclesiastés, que debajo, cada cosa debajo del sol tiene su hora. Si una persona no está bien, Dios todavía no le ha llamado a servirle. La persona primero tiene que enfocarse en arreglar su vida espiritual. Primero tiene que enfocarse en que Dios obre, trate, le libere, le sane, haga todo lo que tiene que hacer y esperar el tiempo de Dios que Dios le llame a trabajarle a su servicio. No es al revés. Pero hoy las cosas así se han vuelto como al revés. La gente quiere servir sin importar su condición. Llaman a una persona a servir en la iglesia sin importar su condición. Y no es así. Por eso es que pasan tantas cosas terribles, por eso que el enemigo les ataca de una manera terrible. Porque tiene puertas abiertas, porque sus murallas están mal, están caídas. Y claro, como están caídas, el enemigo entra y da con furia. Entonces vemos que hay que hacer las cosas en orden. Por eso que la Biblia dice, hace todo decentemente y con orden. Hace todo decentemente y con orden. Entonces vemos aquí, después dice, nos quedamos aquí, el 27, dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fíjense lo que están haciendo, iban a dedicar el templo. Después que pasaron todo el proceso que ya hablamos, ¿verdad? Que están acomodando ya al final todo, cada quien en su sitio, ahí están los cantores, los porteros, todo. Ya que ya todo esté organizadito, todo esto. ¿Ahora qué? Viene la dedicación. Aunque ese templo al principio lo dedicaron, después el enemigo lo destruyó, ellos volvieron a reedificar, acomodaron ya todo, ahora pues van a dedicar. Entonces para la dedicación del muro de Jerusalén, del templo no, del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares. Fíjense que dedicaron hasta los muros. No estamos hablando de en sí de la casa de Dios, los muros de Jerusalén, o sea, los muros de la ciudad. Fíjense que hasta los muros los dedicaron a Dios. Por eso es que uno tiene que dedicarle a Dios todo lo que uno tiene. Porque si nuestras vidas tienen que estar dedicadas a Dios, para servicio a Él, para nosotros vivir vidas santas, para vivir vidas apartadas de Él, todo lo que nosotros poseemos debe ser dedicado a Él. Entonces dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba y de Asmebet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, fíjense. Iban a dedicarle a Dios las murallas de la ciudad. Todos se reunieron. Fíjense que ahí estaban los sacerdotes y levitas y dice que ellos se purificaron. Hubo un proceso ahí de limpieza, de purificación. Cuando usted se limpia y se purifica delante del Señor, lo podríamos describir de esta manera. Cada vez que uno va a la presencia de Dios que ora, uno siempre debe ponerse a cuenta con Dios, siempre, antes de uno clamar y pedir. Cuando usted se pone a cuenta con Dios, pide perdón a Dios por todos los pecados, por todo. Ahí entra usted como un estado de limpieza. Usted limpia su corazón, porque nuestros corazones deben estar limpios para estar allí en comunión con Dios, para estar en la presencia de Dios, para clamar, para pedir. Que en su corazón no haya pecado. Por eso que cada vez que oramos nosotros nos ponemos a cuenta primero con Dios antes de pedir. Dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas
y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalaí, Gilalaí, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre del Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenaí, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masías, Semaías, Eleazar, Usía, Jonatán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos, de las ciudades, de las porciones legales, para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cantores y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en los días de Zorobabel y en los días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y vemos aquí como ya estaba ya todo, como quien dice, caminando como se debe, ya estaba todo el mundo ubicado, ya estaba todo el mundo sirviendo. O sea que ya la casa de Dios ya estaba trabajando como antes. O sea, ya estaban ya activos, como se dice. Pero para que ellos llegaran a este punto de servir, de estar activos, fíjense que hubo un proceso. Y ese proceso, todo hijo e hija de Dios tiene que pasar por ese proceso. Recordemos también el caso de José, que también tuvo que pasar su proceso. Se dice los estudiosos que más o menos José tenía 17 años cuando él fue vendido. Y recuerden que antes de él ser vendido, él tenía sueños. Ya Dios le estaba mostrando lo que Dios iba a hacer con él. Y sin embargo, no vemos que al siguiente día, al siguiente año, las cosas se cumplen, no. Dios viene, muestra, revela lo que Dios tiene para una persona. Va a ser pastor, va a ser profeta, va a ser evangelista, maestro, lo que sea.
el llamado que Dios le dé. Pero vemos que eso no es de una vez. La persona recibe, le puede hablar otros profetas, le puede tener visiones y todo, pero eso no es de una vez. Que la semana ya va a estar, no, trabajando, no. Después que el Señor muestra qué es lo que va a hacer la persona, viene un tiempo de proceso, de ser entrenado, preparado por Dios. Vemos cómo fue procesado José. Eso fue aproximadamente a la edad de 17 años. ¿Y a qué edad fue que Dios lo llamó que cumplió el propósito? A los 30. O sea que pasaron como 13 años después. 13 años siendo procesado. 13 años Dios entrenándole. 13 años Dios desarrollando sus dones. Todo. Para cuando Dios lo llamó de 30 años, ya él estaba preparado. Y así somos todos. Eso es imposible de que Dios hoy, un profeta me habló que Dios me iba a usar para esto, que yo soñé esto. Sí, bien, ok, perfecto. Pero ya esta semana, a los días, ya, aquí estoy trabajando como profeta. O aquí estoy, pastor, pastora. No. La persona entra en un proceso de preparación, de entrenamiento de parte del Señor. Y después que se cumple. Y ahí vemos también el pueblo de Israel, otro ejemplo. Dios le prometió la tierra, Canaán, la tierra esa prometida. Dios se las prometió. Y miren todo el proceso que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Miren por todo el proceso que tuvo que pasar el pueblo de Israel, años en el desierto, para después entrar a la tierra de Canaán, que a la final entraron fueron los hijos. Entonces todo tiene así un proceso. Aún el Señor Jesucristo, fíjense que era el propio Señor Jesucristo, ya a qué edad fue que Dios le llamó, que comenzó su ministerio. Él pudo haber comenzado jovencito, 20, 21 años, 22, y no, él también pasó por su proceso. Ahí tenemos a los apóstoles, recibieron el llamado del Señor, eran discípulos, y al propio Señor Jesucristo él se encargó de entrenarles, de enseñarles. Se dice que aproximadamente tuvieron como 3 años con el Señor, siendo procesados, entrenados, aprendiendo. Y después, miren cómo el Señor los usó. Y así es todo. Entonces todo lleva un proceso, todo lleva su tiempo, el tiempo de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Cuidado de que nosotros no nos movamos en un tiempo de que no sea de Dios. Porque todo eso trae problemas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre amado. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Te pedimos que tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y sellamos esta preciosa tu palabra, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.